¿Alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor no entienden tus elecciones espirituales? ¿Que te juzgan, te critican o incluso se alejan sin intentar comprender realmente en qué crees? Este es un miedo que muchos enfrentan a diario. El temor de ser incomprendido, aislado y, lo peor de todo, de ser visto como extraño o fuera de lo común. Tal vez hayas intentado explicar tu camino, pero las palabras nunca parecen salir como quisieras. La sensación de rechazo duele, y el silencio de las personas cercanas parece gritar aún más fuerte. Pero lo que pocos saben es que este juicio muchas veces no tiene que ver contigo, sino con los miedos y limitaciones de ellos. Sin embargo, tú terminas pagando el precio emocional y espiritual de algo que no deberías cargar. Hoy exploraremos las razones detrás de estos juicios, cómo afectan tu camino espiritual y, lo más importante, qué puedes hacer para superarlo y vivir tu verdad. No te pierdas ningún detalle de este video, porque lo que compartiré podría cambiar por completo la forma en la que enfrentas estas situaciones. ¿Por qué las personas juzgan tu espiritualidad? Las personas temen lo que no comprenden. Cuando alguien ve que sigues un camino espiritual diferente, eso puede despertar en ellos inseguridad. La verdad es que, muchas veces, sus juicios reflejan una falta de autoconocimiento o incluso miedo a cuestionar sus propias creencias. Piensa bien. ¿Cuántas veces has escuchado comentarios como «eso no es normal» o «estás perdiendo la cabeza»? Es más fácil criticar que reflexionar. Estas personas no están juzgando tu espiritualidad, están protegiendo sus propias zonas de confort. Mientras tanto, tú cargas con el peso de ese prejuicio, como si tuvieras que justificarte constantemente. Antes de continuar, suscríbete al canal. Así no te perderás ningún contenido que pueda ayudarte a fortalecer tu camino espiritual y enfrentar estos desafíos. El impacto del juicio en tu camino espiritual. Si sientes que necesitas esconderte o adaptarte a las expectativas de los demás, debes saber que no estás solo. Este miedo al juicio puede hacerte dudar de ti mismo, desconectarte de tu espiritualidad e incluso, en algunos casos, desistir de vivir tu verdad. Es un ciclo peligroso. Cuanto más intentas agradar a los demás, más desconectado te sientes de ti mismo. Este tipo de presión puede ser destructivo. Empiezas a cuestionar tus elecciones, tus valores e incluso tu fe. Pero lo que pocos perciben es que esta presión es una oportunidad para fortalecer tu camino y demostrarte, por encima de todo, que eres capaz de vivir según lo que crees. Si alguna vez has sentido esto, déjalo en los comentarios. Y aprovecha para suscribirte, porque aquí siempre abordamos temas que te ayudarán a enfrentar estos desafíos con valentía y claridad. ¿Cómo lidiar con el juicio y vivir tu verdad? Lo primero que debes recordar es que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a definir qué es correcto o incorrecto en tu camino espiritual. Tu espiritualidad es única, y eso es lo que la hace poderosa. Enfrentar el juicio requiere coraje, pero también estrategias. Una de ellas es establecer límites claros. No permitas que opiniones negativas invadan tu espacio sagrado. Otra es buscar una comunidad o grupo donde te sientas acogido y comprendido. Tener personas que compartan tu visión puede ser transformador. Y sobre todo, recuerda, el juicio de los demás solo tiene el peso que tú le das. Si aprendes a desapegarte de esas opiniones, descubrirás una libertad que tal vez nunca hayas experimentado. Si esto tiene sentido para ti, suscríbete al canal y sigue viendo nuestros videos. No permitas que el miedo o el juicio de los demás te roben la libertad de vivir tu verdad. Tu espiritualidad es un reflejo de quién eres, y nada ni nadie puede cambiar eso. Si te ha gustado este video, estoy seguro de que te encantará el próximo que he dejado recomendado aquí. En él, descubrirás una perspectiva completamente nueva sobre cómo fortalecer tu espiritualidad en medio del caos y las críticas. Lo que voy a revelar podría cambiar para siempre tu forma de pensar. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo y descubre cómo es posible transformar incluso el juicio más pesado en una fuerza para crecer aún más.
No pierdas esta oportunidad de aprender algo que nadie te ha contado antes. Nos vemos allí.